contento de estar aquí. Un pequeñito de alivio de no tener que entrar en los Andes. Nos quedamos aquí en Chachapoyas. No, a ver si vamos allá. Está bien, gracias. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Traigo saludos de mi esposa y de los hermanos que le conocen, la hermana Sandra. Traigo saludos de ella también. Y una vez más es un gozo para mí estar aquí con ustedes. Por causa de la sobriedad de la hora, queremos notar algunos puntos que queremos compartir con ustedes. Primeramente, debemos entender que Dios no es hombre ni habita en forma corporal. Dios es espíritu omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y Dios no mora como nosotros en tiempo o en espacio. Sin embargo, porque está tratando con nosotros, Dios se limita a un tiempo y a un espacio para trabajar con nosotros. Habiendo dicho esto, Dios ha designado un tiempo en que va a terminar todo. Dice que en el séptimo día Dios descansa de toda la obra que hace. Y hemos entrado históricamente en el séptimo día de Dios. No se me altere porque estamos en el séptimo día. Vamos a notar que, según la Biblia, el día comienza por la tarde y termina por la mañana. Así que estamos en la tarde del séptimo día, ¿correcto? Bien, en este séptimo día, Dios va a terminar la obra que comenzó en usted y en mí. Hubo un tremendo problema en los tiempos del Señor Jesús, y era que los judíos estaban muy bien empapados de la ley y de todo el orden religioso que había en esos días. Pero el Señor Jesús le dice: ustedes ven los tiempos y ven las nubes y conocen los tiempos del Señor, pero no entienden las cosas espirituales de Dios. Y hay muchas veces que nosotros estamos en la misma condición y tenemos que despertar. Estamos en un tiempo en que en un abrir y cerrar de ojos Dios puede terminar todo esto, y es de parte de nosotros apercibirnos para estar en el reino, fluyendo en el Espíritu y no encontrarnos fuera. En geometría hay un principio, y es que un círculo tiene 360 grados. Cuando el círculo llega a 360 grados, se terminó todo y es un círculo completo. Pero si le falta un grado o medio grado, aún no se ha completado. Queridos hermanos, estamos en el fin del tiempo. Estamos en el fin del tiempo. No sabemos cuándo todo va a concluir. Entonces está de parte de nosotros clamar al Señor para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo y entender los tiempos en que vivimos. Vamos a ir en las Escrituras a 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, comenzando en el verso primero. 1 Corintios, capítulo 10, verso primero, dice de esta manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando del pueblo de Israel cuando tuvo un pacto con Dios y todos salieron de Egipto, pasaron el mar, significando que nacieron de nuevo y era el pueblo de Dios. Dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual,
Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, aunque les sufrió por 40 años todo lo que necesitaban. Dios no se agradó. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Sí está bien? Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para los babilónicos, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como hicieron Adán y Eva con el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿correcto? Como ellos codiciaron. Verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Y por qué causa están escritas? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado ¿qué? Los fines de los siglos. Así que vamos a entender que estamos en los fines de los siglos. Y en los fines de los siglos Dios va a terminar, a concluir la obra que comenzó, y se supone que nosotros estemos en la primera resurrección. Vamos a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, comenzando en el verso 23. Marcos capítulo 13. Queremos hablar un poquito acerca de la regeneración que oímos anoche. Marcos capítulo 13, verso 23. Vamos a comenzar en el verso 22. Marcos capítulo 13, verso 22 dice de esta manera: porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, ya os lo he dicho antes, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. El Señor Jesús está hablando metafóricamente en símbolos, ¿okay? Y queremos entender los símbolos. Pero algo muy patente que entendemos, que encontramos aquí, es que el Señor dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son estos falsos cristos y estos falsos profetas? Por nombre yo no lo voy a nombrar, pero le voy a decir las características o los rasgos de estos falsos cristos y estos falsos profetas. Yo no entendí absolutamente nada hasta que el Señor pues quitó una cortinita y yo pude ver. Cuando el Señor Jesús dice que se levantarán falsos cristos y falsos maestros, vamos a entender, Cristo significa ungido. ¿Okay? El Señor Jesús está diciendo que se levantarán falsos ungidos. No es que no tendrán unción, no, tendrán unción, pero serán falsos cristos. ¿En qué descansa que son falsos cristos? Bueno, vamos a ver el modelo perfecto. El Señor Jesús, ¿correcto? Humilde, bajo la autoridad del Padre, no tenía riquezas, no tenía ni siquiera un burrito en que montarse y caminar, no tenía una tumba en que sepultarlo, pero tenemos esos falsos cristos hoy que tienen 5 automóviles
5 casas, una cuenta de ahorro que no le acabe más. Esos son falsos cristos. Lo siento mucho, si esto le ofende a alguien, esos son falsos cristos. Nosotros vivimos del Evangelio, por así decir, y Dios suple nuestras necesidades, lo que necesitamos. Pero tener abundancia y hacerse rico del Evangelio, eso es tener una falsa unción. Usted no está ministrando vida, usted lo que está ministrando es muerte al pueblo de Dios. Habrá falsos cristos y falsos maestros. Y esta va a ser las características de ellos. Dice que ellos engañarán, si fuese posible, a los escogidos. ¿Cómo los engañarían? Haciendo señales y prodigios. Y este es un pequeño problemita que encontramos en el pueblo de Dios. Yo veo milagros y prodigios todos los días. Todos los días. La Biblia dice que somos guardados ¿qué? Por la misericordia de Dios. Somos guardados por Dios. Entonces, vamos a entender, si Dios abriera nuestros ojos, veríamos ángeles a través de todo esto, guardándonos. Y viéramos ángeles negros que también quieren venir. Pero los buenos ángeles los están jugando. Amén. Bien. Entonces, muchos cristianos están tras milagros y tras sanidades y tras prodigios. Si vienen, gloria al Señor, pero yo no voy tras milagros y tras prodigios. Se supone que los milagros y los prodigios nos sigan a nosotros, no nosotros seguirlos a ellos. ¿Correcto? Mire algo muy importante, y es esto. Cuando un milagro sucede, muchas veces no podemos decir de qué origen es este milagro. ¿Y qué quiero decir con esto? Un milagro es algo sobrenatural. El enemigo tiene poder para hacer milagros. Solamente lea el libro de Job. En el libro de Job, Dios le permitió a Satanás hacer muchas cosas, ¿correcto? Tiene milagro el enemigo. Entonces, cuando un milagro ocurre, no necesariamente significa que sea de Dios. Vamos a la corte de Faraón. Cuando Moisés se presentó ante Faraón, ¿hizo Moisés milagros? ¿Verdad que sí? ¿Hicieron los magos milagros? Entonces, ¿qué sucede? Digamos que nosotros venimos de Estados Unidos y de España y comenzamos a enseñarles que el Señor Jesús le va a dar 5 chakras y le va a dar 3 carros y le va a dar millones de dólares. Es un falso evangelio. Sin embargo, ¿qué sucede? Si en las reuniones se levantan los paralíticos y comienzan, son milagros, ¿correcto? ¿Qué está sucediendo? El enemigo está enviando esos milagros, ¿para qué? Para confundirnos, ¿correcto? Entonces, vamos a entender, queridos hermanos, los falsos cristos y los falsos maestros están en la iglesia. Están en la iglesia. Verso 23 dice: mas vosotros mirad, os lo he dicho antes, pero en aquellos días, está hablando de estos días, del fin de los siglos, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, va a haber una gran tribulación. ¿Qué va a suceder? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esto no significa que va a haber un eclipse, no está hablando naturalmente. Significa que la luz que ustedes están viendo ahora no la van a ver. Es por un tiempo. Cuando Dios termine su obra, no se va a ver la luz que se está viendo hoy en día. Y dice que la luna no dará su resplandor, significando que la luz y el entendimiento que Dios nos está dando ahora, usted no la verá entonces. Y dice que las estrellas caerán del cielo, no significa que va a haber una lluvia de estrellas en el espacio, significa que príncipes, predicadores y hombres de Dios que caminaron en el Espíritu van a sucumbir a todas estas cosas y van a
tomar un plano o un nivel natural, terrenal, carnal, y no van a estar trayendo vida a la iglesia. Dice que las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Entonces, queridos hermanos, vamos a entender, en estos últimos días vamos a ver muchos prodigios, vamos a ver milagros, vamos a ver muchas señales, pero vamos a estar acusados. ¿De dónde provienen estas señales? ¿De dónde provienen? Dice que entonces veremos que al Hijo del Hombre venir que en las nubes con gran poder y gloria. ¿Quiénes y cuáles son las nubes? Nosotros somos las nubes. Entonces hay muchos preciosos hermanos que están esperando que el Señor Jesús venga del espacio y arregle todos los problemas del mundo. No va a suceder, lo siento mucho, usted me puede tirar todos los tomates y ahí es que usted quiera, pero el Señor Jesús no viene del cielo a arreglar los problemas. Se supone que nosotros arreglemos los problemas. Dice la Biblia, la creación está esperando la manifestación de quién? De los hijos de Dios, no del Hijo de Dios. Ya el Hijo de Dios fue manifestado. Ahora está esperando que estos hijos crezcan, como se nos hablaba anoche. Estos hijos crezcan, el principado estará sobre ¿qué? Sus hombros. Nosotros somos el hombro. Amén. Entonces, en estos días vamos a ver la manifestación del Dios invisible en un cuerpo de hombres y mujeres que han llegado a la primera resurrección, y la perfecta vida de Dios será manifestada en plenitud a toda la creación de Dios, que va a ser libertada por esta compañía de hijos. Muy bien. En Primera de Corintios, capítulo 15. Primeramente vamos a Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 1 primero. Dice, en el principio creó Dios que los cielos y la tierra. ¿Dónde estaba Dios cuando creó los cielos y la tierra? ¿O de qué está hablando cuando dice los cielos y la tierra? Los cielos y la tierra son dos fuentes o dos niveles que Dios creó para introducir o presentar dos hombres, el hombre natural y el hombre espiritual. En el capítulo 2 de Génesis dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pero si usted mira cuidadosamente, la Biblia no describe el ejército celestial, solamente describe todo lo que está en la tierra. Cuando dice en el principio, dice la tierra estaba desordenada y vacía, está hablando del nivel terrenal y está hablando de esta tierra que sin Dios está desordenada, vacía y oscuridad hay en nosotros. Amén. Bien. Entonces Dios presenta estos dos niveles o estas dos fuentes, significando que va a traer dos hombres, el hombre natural primero y el hombre espiritual después. Note que en el capítulo 2 de Génesis habla o describe todo lo que está en el nivel terrenal, pero no describe nada de lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios está creando un hombre espiritual y va a ser conforme a su imagen y su semejanza, y no encontramos ningún paralelo en lo terrenal. Por eso la Biblia no describe los cielos, sino solamente describe la tierra, con lo que Dios está trabajando. Amén. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Comenzando en el verso 45. Primera de Corintios 15, 45.
Dice de esta manera, ¿me permite, pues, hermano? No sé. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45, dice de esta manera: ya hemos visto que habrá falsos maestros y falsos cristos, y como hemos denotado, estos falsos cristos no significa que no estarán unidos, significa que la unción que tendrá no va a llevarnos a vida, sino a una abundancia en lo natural. Primera de Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Note, fue hecho el primer Adán, alma viviente. El posterior Adán fue hecho ¿qué? Espíritu ¿qué? Vivificante. Técnicamente, actualmente nosotros somos almas vivientes. En la resurrección seremos espíritus que vivificantes, que podremos dar vida. Amén. Actualmente nuestra vida depende de tener esa íntima comunión con el Señor. Somos almas vivientes, pero en la primera resurrección o en la resurrección seremos espíritus que vivificantes. Aquí están los dos hombres, el primer Adán y el último Adán, el posterior Adán. Verso 46. La Biblia nos enseña lo que viene primero y lo que viene segundo. Dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, hablando de Adán, es de la tierra terrenal. El segundo hombre es el Señor del cielo. A Reina Valera traduce: el segundo hombre que es el Señor es del cielo, y de esa no es la manera que está en el original. Dice que el segundo hombre es ¿de dónde? Del cielo. El segundo hombre está ¿dónde? En nosotros. No hay nada escrito acerca del segundo hombre, porque Dios está creando este hombre a su imagen y a su semejanza, que sea la gloria de Dios manifestada en estos últimos días. Dice: el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre que está en usted es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales los terrenales, y cuál es celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ustedes perdónenme la frase, en Santo Domingo dicen: aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Aquí es donde se complica la situación. ¿Por qué? Lo terrenal, lo carnal no puede heredar el reino de los cielos. Entonces, mire, si yo les digo a ustedes que Dios creó al hombre para destruirlo, ustedes dicen: usted es un falso profeta. No me tiren los tomates todavía. Dios creó al hombre para destruirlo. Permítame explicar. Perdón, su nombre, hermano. Florentino. Muy bien. El hermano Florentino, digamos, compra una chacra. ¿Okay? Esa chacra tiene árboles y tiene maleza y tiene de todo. Tiene bichos, quién sabe si tiene animalitos y todo eso. En la mente del hermano Florentino está, digamos, a limpiarla, ararla y, digamos, sembrar habichuelas, no sé. Eso es lo que el hermano Florentino quiere proyectar en esa chacra que ha comprado. ¿Sí me lo voy a entender? Pero para hacer eso, el hermano Florentino tiene que cortar ¿qué? Todos los árboles, toda la hierba, cultivarlo y finalmente sembrarlo, ¿correcto? Cuando Dios lo creó a usted, Dios trajo la imagen del terrenal. Pero para Dios traer la imagen del celestial, que es su imagen, tiene que destruir primeramente la imagen que terrenal en nosotros. ¿Tan simple como eso? Cuando Dios dice: hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, significa, léalo claramente, que el hombre no tiene ni la imagen ni la semejanza de Dios. Y Dios entonces tiene que traer, a borrar, aniquilar, a quitar la imagen que hemos traído. Si es que vamos a traer la imagen del celestial. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, dice algo también muy interesante, y es que carne y sangre no puede que heredar el reino de Dios, lo que significa que nada de lo terrenal puede heredar lo espiritual. Note un gran misterio en el Viejo Testamento. Toda ofrenda encendida a Dios fue consumida por el fuego, ¿correcto? Desapareció. Fue de modo que solamente el humo subiera a Dios, significando lo espiritual. Entonces Dios tiene que destruir todo lo que yo soy, vaciarme totalmente de todo lo terrenal, para entonces poner su imagen en su semejanza en mí. Pero no entendemos que Dios quiere destruirnos. Muy bien, la corrupción no heredará la incorrupción. ¿Qué sucede? Actualmente Dios, en su amor y en su misericordia, como venía la palabra anoche, por su gracia, que significa su amor, su favor inmerecido, nos ha traído hacia sí en su seno, y ahora está tratando con nosotros para traer de nosotros todo lo que es terrenal y poner en nosotros, o por la comunión con Él, hacer germinar, hacer crecer en Él todo lo que es de su naturaleza. El ADN de Dios está dentro de usted. El ADN de Dios está dentro de usted. Y lo que Dios está haciendo es destruyendo todo lo que no es de su naturaleza, porque Él no comparte su gloria con. Bien. Vamos, hermanos, a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Como dijimos, queremos hablar un poquito acerca de la regeneración. Mateo 19, comenzando en el verso 24. Mateo capítulo 19, verso 24, dice de esta manera: otra vez os digo, Mateo 19, verso 24, otra vez os digo que es más fácil para pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Note la respuesta del Señor Jesús. Dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Note lo que dice el Señor Jesús. En la regeneración está hablando de un proceso. Al fin de este proceso, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono de gloria, habiendo terminado el proceso, vosotros, en quienes el proceso de la regeneración ha terminado y estén listos para la primera resurrección, entonces ustedes también se sentarán conmigo, que juzgando que las 12 tribus de Israel. Está hablando de la iglesia. Entonces vamos a entender,
Cuando nosotros nacimos de nuevo y entramos en el reino de los cielos, lo cual vamos a predicar si hay la oportunidad, Dios comienza una operación de regeneración en nosotros, cambiando lo terrenal que hemos traído del mundo a lo espiritual, trayendo al hombre espiritual en nosotros y borrando, aniquilando, desarraigando todo lo que es natural en nosotros. Si me doy a entender. Entonces, este proceso de regeneración comienza a nosotros nacer de nuevo, pero termina cuando nosotros estemos en la primera resurrección y la operación haya terminado en nosotros. Por eso es que el Señor Jesús dice: los que fueren tenidos por dignos de alcanzar que aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, ya no tendrán ninguna necesidad de ninguna otra comunión o relación. Están en la primera resurrección y tienen la misma naturaleza del Padre, por tanto no necesitan más relación. Amén. Esos que fuesen tenidos por dignos. Pero vamos a entender, la regeneración es un proceso en el cual Dios nos trae, y una vez que termine esta regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, nosotros también estaremos reinando y gobernando con Cristo, juzgando las 12 tribus de Israel. Esta palabra regeneración, que significa recreación, aparece 2 veces en las Escrituras. La segunda vez está en Tito, capítulo 3. En el capítulo 3 de Tito, el apóstol Pablo nos habla de la regeneración también. Solo 2 veces ocurre en las Escrituras. Pero vamos a entender que Dios no le salvó a usted solamente para participar de las bendiciones de Dios, que es glorioso, pero para transformarnos, para, perdone usted, destruirnos y hacernos de nuevo. Hemos traído la imagen del terrenal, pero ahora se supone que traigamos que la imagen del espiritual. 2 hombres. ¿Okay? El primer hombre dice que está en tinieblas, la tierra es un desorden, no está la vida de Dios aquí, hasta que Dios dice que sopla y el hombre viene a ser un alma viviente. Y ahora que somos un alma viviente y estamos en el reino de los cielos, ahora Dios comienza la obra de regeneración, recreación en nosotros, destruyendo lo viejo y creando lo nuevo, un nuevo hombre conforme a su imagen y su semejanza. Y una vez más, vea que en Génesis Dios no describe el ejército celestial, describe el ejército terrenal, todo lo que está en lo terrenal, porque es lo que conocemos. Y lo espiritual, lo celestial, tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Tito capítulo 3, comenzando en el verso 3. ¿Están conmigo, hermanos? Bien. Tito capítulo 3, verso 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo que éramos insensatos. La salvación viene ¿de quién? De los judíos. ¿A qué judíos se estaba refiriendo el Señor Jesús? No es a los judíos naturales. Si fuese así, Dios nos ayude. Está refiriéndose al verdadero judío delante de Dios. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Una vez más, muchos de los problemas en la iglesia es porque carnalizan o carnalizamos la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, verso 28. Pablo, con una luz que sobrepasa la luz del sol, hace esta declaración:
Pues no es judío el que lo es exteriormente, nada de la carne, nada de descendencia, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Lo que significa, eso es solamente un tipo y una sombra, no es lo real. ¿Correcto? Dice, sino que es judío. ¿Quién es judío? El que lo es en lo interior, y la circuncisión no es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que de Dios. Entonces, la Escritura está estableciendo indefectiblemente quién es un verdadero judío delante de Dios. Entonces, a través de estos verdaderos judíos va a venir la salvación a toda la tierra. Esto es lo que vemos. Entonces es en un grupo de hombres y mujeres en quienes Dios ha traído una regeneración completa, ha completado la obra de redención, están en la primera resurrección, entonces van a libertar a toda la creación de Dios. En Zacarías capítulo 12 y verso 7 dice de esta manera, Zacarías capítulo 12 y verso 7. ¿Dónde está Zacarías? Sí, antes de Malaquías. Zacarías capítulo 12 y verso 7 dice de esta manera. Muy bien, ¿quién es el verdadero judío? El que ha sido circuncidado en el corazón. La alabanza viene de Dios y no de los hombres. En el verso 7 del capítulo 12 de Zacarías dice de esta manera: y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Dios está diciendo, los primeros que Dios va a salvar o va a terminar la obra de redención es en la tribu de Judá, es en los judíos, es en esos en quien Dios va a hacer una circuncisión de todo lo que es carne y sangre, y Dios le va a traer una primera resurrección. Mateo capítulo 3 verso 11. Mateo capítulo 3 y verso 11 dice: Mateo capítulo 3 verso 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿qué? En Espíritu Santo y fuego. Entonces usted solamente oye, yo nací en una iglesia pentecostal y a mí me enseñaron que el bautismo en fuego era yo hacer, no, eso no es el bautismo en fuego, eso es emociones y esos son ejercicios espirituales, ¿okay? Pero el bautismo en fuego es a través de la regeneración que Dios le está llevando a usted y a mí. Ese es el bautismo en fuego. Cuando Dios decide, raya, destruya, pulverice, aniquile de nosotros todo lo que es terrenal, queridos hermanos. La obra de regeneración habrá terminado. Tendremos la imagen del celestial, única y exclusivamente. Por eso es que en Apocalipsis 14 dice: vi al Cordero sobre el monte de Sión. Está ya en resurrección, y con él que 144,000. No está hablando de número literal, está hablando de una compañía que están en la primera resurrección. Y dice que escrito en sus frentes estaba ¿qué? El nombre del Padre, la naturaleza, el ADN de Dios es lo único que está en sus vidas, y por eso siguen al Cordero y están reinando y gobernando con Cristo. Una última escritura en Ezequiel 43 y verso 10. Ezequiel 43
y verso 10. Ezequiel capítulo 43 y verso 10 dice: Ezequiel 43, 10 dice: y tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y miran el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y escríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Cuando Dios haya terminado la obra de regeneración en un segmento de su pueblo, en el diezmo, Dios va a usar este segmento, este diezmo, esta casa, como un perfecto modelo para presentar entonces a la casa de Israel, para que la casa de Israel sea enseñada por ellos. Amén. Dios no puede presentar este modelo, esta maqueta, es lo que se dice en arquitectura, es un modelo. Dios no puede presentar este modelo hasta que no esté terminado, porque si hay imperfección, Dios lo que está es mostrando imperfección. Queridos hermanos, la obra de regeneración ha comenzado en nosotros. Ahora, Dios nos ha llamado para que esa obra sea terminada en nosotros en estos últimos días. Dios quiere descansar en el séptimo día y va a tener un pueblo en el cual Él va a habitar por toda la eternidad. Primeramente en un segmento de hombres y mujeres que están en la primera resurrección, y luego en el fin, cuando Dios sea el todo, en todo su pueblo. Amén. Dios bendiga.